Hola querida familia, estamos una vez más aquí con ustedes para poder estudiar la palabra de Dios juntos y juntas. Estamos muy contentos por esta nueva oportunidad que Dios nos concede. Y como ya saben, estamos estudiando este libro maravilloso de Miqueas, que se trata de Dios, su justicia y su pueblo. La semana recién pasada ya vimos varias cositas respecto a este libro y su contexto. Y hoy vamos a entrar ya en materia en el libro mismo. Antes de eso, quiero decirles, sobre todo a los peloteros, que vamos a terminar antes del partido. Lamentablemente es martes 3, así que no sé cómo nos va a ir con Colombia. Así que ahí, ojo con eso. No, nada que ver. Bueno, oremos al Señor y comenzamos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu amor sobre nuestras vidas. Te damos gracias porque podemos estar conectados juntos y juntas para celebrar tu nombre, aprender de ti, escuchar tu voz. Concédenos, Señor, la oportunidad, el privilegio, el don maravilloso, Señor, de poder estar atentos a tu voz, sabiendo que es tu deseo, pero también es el nuestro hoy, escucharte y que podamos, Señor, ser transformados para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer un breve repasillo acerca de lo que estuvimos viendo la semana pasada. No sin antes decir hello, Elías, ya que saludó, la cecita, hermano Máximo. Bendiciones a todo MDB, estamos listos. Súper, mi hermano Máximo, que esté listo. Esperamos que todos estén listos y listas para comenzar nuestro estudio bíblico. Así que vamos entonces a hacer un pequeño repasillo, muy cortito. De hecho, les anuncio que probablemente nos extendamos un poquito en la cantidad de clases que vamos a hacer respecto a esto, porque también vamos a hacerlo más cortito cada semana, porque queremos que esté bien concentrado, bien concentrada allí, y que pueda tomar apuntes, que pueda de alguna forma también estar conectado todo el rato y comentar. Así que esperamos que sea un poquito más breve y espero no ser como esos predicadores que dicen con esto termino y no terminan nunca. Vamos a tratar de hacerlo breve cada semana, pero para que usted esté conectado así semana tras semana. Invite a quien usted desee, que vamos a estar gustosos de poder compartir también con todos y todas la palabra del Señor. Como decía, este maravilloso libro del profeta Miqueas habla acerca de Dios, su justicia y su pueblo. ¿Por qué decimos que trata de esto? Directamente está hablando del Dios protagonista de la historia. De hecho, la Biblia es no un relato de la historia de Israel ni de la iglesia, sino que es el relato de Dios en intervención de toda la historia. A veces creemos que Dios es alguien lejano, que es alguien que está por allá arriba en los cielos, que está despreocupado de toda la gente. Pero no, Dios está concentrado y siempre interviniendo en la historia humana. ¿Nos demos o no cuenta? Bueno, el libro, la Biblia, nos habla justamente de esta intervención divina, y en este libro de Miqueas es muy fácil detectarlo. Entonces hablamos de Dios como protagonista, y protagonista en la justicia, porque ya dijimos que Él está acusando no a todo el mundo, sino que a su pueblo, o a los que parecen ser su pueblo pero que no lo son realmente. Y también otra parte del pueblo de Dios aquí va a ser el remanente, aquellos que a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, siguen siéndole fieles a Dios. Y esto tiene algunas características que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Pero primero el libro va a empezar hablando acerca de lo que no es bueno en el pueblo de Dios. Vimos una introducción y dijimos por qué es tan importante estudiar los libros proféticos, diciendo que, como dice Hester, para entender Nuevo Testamento, para lo que somos como iglesia, hay que entender Antiguo Testamento. También dijimos lo que dice Paul Benware, ¿cierto? Que no se puede estudiar Nuevo Testamento
bien acabadamente lo mismo que el anterior, si no se entiende Antiguo Testamento. También hablamos de algunas palabritas acerca de lo que es ser un profeta. Y hablamos de tres esencialmente, que serían Naví, Roe y José. El Naví es el hombre inspirado, el extático, aquel que está poseído, diríamos, por Dios mismo, o que la palabra que está diciendo es literalmente palabra de Dios. Y el Roe y el José serían videntes, es decir, aquellos que ven la situación, las circunstancias y cómo ellas se llevan a cabo desde la perspectiva divina, o que Dios le muestra una visión de lo que podría ocurrir, de lo que está ocurriendo o de lo que ya ocurrió, dando una nueva interpretación a esa historia. Entonces, estas palabras son del tipo revelativa. También otras designaciones, hombre de Dios, varón santo y mi siervo, dando a conocer que estas personas, los profetas, son posesión de Dios, son santos, en el sentido no de que sean impecables, sino que son posesión de Dios, por lo tanto Dios le ha apartado para sí mismo. Dijimos que la profecía es cualquier tipo de comunicación que Dios tenga con el ser humano, y esto va a ser importantísimo, este dibujito. Y dijimos que Dios nos habla no solamente del futuro, sino que del pasado, y cómo actuó Dios, cómo ha actuado su pueblo, o el ser humano en general, porque a veces no es el pueblo de Dios. Por ejemplo, en el caso de Jonás en Nínive, que serían los asirios, ¿cierto? Pero el ser humano, cómo se ha comportado en el pasado, y por eso viene un futuro. Es decir, si se han portado mal, vamos a ponerlo en palabras simples, viene juicio o castigo. Por eso el llamado es al arrepentimiento hoy. Entonces el propósito de la palabra de Dios, es decir, la profecía, va a ser cambiar al ser humano, llamarlo al arrepentimiento. El profeta hebreo está llamado, y él ve, como ya dijimos, lo que los demás no pueden ver ni comprender, porque está directamente relacionado con Dios. Y respecto al mismo profeta, podríamos decir que su nombre es también su mensaje, porque él está diciendo: no hay un Dios como el nuestro, como el verdadero Dios. Miqueas significa ¿quién como Jehová? No hay ninguno comparable a él. Oriundo de Moreset, dijimos que eso estaba localizado relativamente cerca de Jerusalén, más hacia el lado de esto sería el lugar de donde vivían los filisteos en algún momento. Cerca de eso estaría Gat, una ciudad filistea, y cerquita ahí estaría Moreset, relativamente cerca de Jerusalén. Ahí está mucho más visible. Cerca de acá de Gat estaría Moreset, donde vivía Miqueas, y los distintos lugares donde se desempeñaron los profetas que son del tiempo del mismo profeta que estamos hablando. Un férreo defensor de la población rural, de los pobres, pero más esencialmente del llamado remanente, es decir, el pueblo de Dios que ha sido fiel y leal. Y su crítica es contra los religiosos nominales, los que parecen ser, los que diríamos hoy día, los que dicen ser cristianos y no se comportan tan como cristianos, o su corazón no es tan cristiano, y contra los poderosos. Hoy diríamos la clase política, la clase religiosa, la clase pudiente, estaría hablando en contra de ellos. Y dijimos que Miqueas no es solo uno que protesta en contra de la maldad, sino uno que llama a otros a vivir en una verdadera relación con Dios y por lo tanto con su prójimo. Evidentemente, el profeta, para tener algún tipo de autoridad, debe haber vivido este mensaje. Dijimos que el profeta Miqueas es del mismo tiempo que Isaías, y por lo tanto estaría situado su tiempo alrededor del 722, cuando el reino del norte cae, ya que el pueblo de Dios había dividido entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte cae y es llevado cautivo a Asiria, nunca más vuelve. Y diríamos que ese es el contexto general y lo que vimos la clase pasada, y los pecados tan terribles que de alguna forma menciona Miqueas son la corrupción religiosa y moral,
desarrollo económico inequitativo, es decir, solamente para algunos hay lucas y para otros pobreza, alianzas políticas, tratados comerciales, materialismo e individualismo, inestabilidad política. Es decir, un contexto muy parecido a lo que hoy estamos viviendo, no solamente en Chile, pero también en Chile, por qué no decirlo, y en muchas partes del mundo. El tema es juicio de un Dios fiel contra la infidelidad. Y Dios se presenta aquí como el fiscal, el que presenta la denuncia, el que presenta la demanda, el que presenta la acusación. Y es contra su pueblo. Así que es rarísimo esto en realidad, como se nota una mano distinta a otros profetas. La palabra más importante va a ser oye, escucha, pon atención, discierne, entiende. Y presentamos dos bosquejos. El primero está ahí. Si alguno lo quiere tener, pídamelo, yo se lo mando. Pero en realidad vamos a ocupar otro en esta oportunidad, que se lo presenté la semana pasada, pero luego le vamos a echar una miradita. Entonces comenzamos con lo que ya es nuestra clase de hoy, con lo totalmente nuevo. Quise poner dos versículos clave que creo que designan totalmente el ministerio de Miqueas. Uno está en el capítulo 3, versículo 8. Miqueas se distancia de el resto de los políticos, de los religiosos, de los poderosos, y dice: yo no soy como ellos, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, dice él, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Qué es lo que era Jacob? Esa es una designación, cómo se le llamaba al reino del sur, y a Israel el reino del norte. Entonces está diciendo: yo estoy dispuesto a denunciar los pecados que se cometen a los que dicen ser pueblo de Dios, pero que se comportan de una manera distinta. ¿Por qué está capacitado para eso? No solamente porque Dios le ha llamado, sino porque él está lleno del Espíritu o del poder del Espíritu de Jehová. Y esto es importantísimo, que la iglesia viva llena del Espíritu para poder ver lo que Dios ve, para poder observar lo que Dios observa. En el caso de Miqueas, la injusticia social. Creo que hoy la iglesia está llamada exactamente a lo mismo, a ver con los ojos de Dios. ¿Por qué hay tantas injusticias en el mundo? ¿Por qué esto vez tras vez se repite? Y de hecho algo más, aún más grave. ¿Somos nosotros parte del problema? ¿Somos parte de nosotros de ese conjunto de personas que son injustas por naturaleza, que no les importa ser injustos o pisotear a los demás? Creo que es una reflexión que debemos tener también hoy como pueblo de Dios, porque sin ninguna duda muchos de nosotros en alguna oportunidad nos hemos comportado de esa manera. Es tiempo de cambiar, va a decir Miqueas. Es tiempo de que Dios haga su obra en cada uno de nosotros y de nosotras. Otro versículo que quise poner allí como un versículo clave es el resumen del libro. Yo diría que este es el que la gran mayoría ve como el versículo clave, pero yo pondría los dos. Y este es el 6:8. Oh hombre, oh ser humano, Él te ha declarado, Dios, lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti hoy? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Le invito a que lo reflexione. ¿Qué es lo que el Señor le pide a usted, a mí, al pueblo de Dios, a los que realmente le amamos? Hacer justicia. Piensa en cualquier tipo de injusticia. Eso no. ¿Qué es lo que es hacer justicia? Hacer lo recto, lo correcto en toda situación. Dar a cada uno lo que le corresponde. Amar la misericordia. ¿Qué actos de misericordia usted conoce, ve, puede llevar a cabo? Y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. Son muy fáciles de entender, pero eso es lo que Dios nos está pidiendo. Y creo que esto es gran parte de lo que el mismo Señor Jesús dice que es cumplir la ley y los profetas. Amar al Señor por sobre todas las cosas, humillarte ante el Señor,
reconocerlo y adorarlo genuinamente. Eso es adoración. En todas las áreas de nuestra vida, reconocer que Él es Dios y que nosotros somos sus siervos. Y amar la justicia y la misericordia tiene que ver con mi prójimo, con el trato que yo tengo con cada una de las personas que me rodean. Entonces, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas clave que las vamos a ver en su momento también cuando lleguemos al capítulo 6 y sigue hablándolo en el capítulo 7. Entonces tenemos que Miqueas proyecta, enfatiza, menciona una visión bastante pesimista de la sociedad en que vivió. Esto no tiene solución. Esto está realmente podrido. No basta con extirpar lo que está malo. Hay que ir más allá y parece que cortar de raíz todo y empezar de nuevo. ¿Y qué visión tiene este profeta de la sociedad en que vivió? Una vez más, los ricos se aprovechan de los pobres. Por ejemplo, menciona Miqueas sueldos miserables, delincuencia. Piensa en cualquier tipo de delincuencia, pero generalmente Miqueas se refiere a la delincuencia de cuello y corbata, diríamos nosotros en el siglo XXI, pero a esta gente que es corrupta, jueces corruptos, los que debieran velar por la justicia, los que están en eminencia, los que son poderosos, los mismos jueces corruptos que se dejan sobornar. Terrible, ¿no? Comercio fraudulento. Lo de la colusión no es nuevo. No. Pero algo que hay que enfatizar aquí es que, y como lo mencionamos en la clase pasada, es que aún ese comercio fraudulento ha llegado al ámbito religioso. Y se comercia con la llegada ante Dios, con la ofrenda para Dios. Se comercia con todo lo que es tener una relación con el Señor. Y esto es espantoso realmente. Ni siquiera la familia es un lugar seguro para vivir. No sé si ha observado las cifras de femicidio que ya llevamos en nuestro país este año. No debiera haber una persona que pudiera temer dentro de su familia, pero sabemos que hay violencia intrafamiliar. Los juzgados de familia están llenos de demandas y no dan abasto. Ni siquiera la familia es un lugar seguro. Lo peor de todo es que el profeta Miqueas tiene razón en lo que menciona y enumera. Los demás profetas, sin embargo, no lo ven. Los demás profetas dicen: estamos súper bien, nos está yendo bien. Tenemos los templos llenos, tenemos lucas. Bueno, varios de los profetas van a denunciar esto mismo. La gente está muy preocupada de lo que tiene, más que de su relación con Dios. Lo bueno que anuncia el profeta es que hay salvación. ¿Para quiénes? Para aquellos que ponen su confianza completa en Dios y están dispuestos a ser transformados por Dios. Para aquellas personas que quieren empezar de nuevo. Para aquellos que quieren cambiar su entorno, para aquellos que quieren cambiar sus relaciones, hay una nueva oportunidad. Pero aquellos que no lo quieren hacer, hay que cortarlos de raíz, va a decir el profeta, y hoy vamos a ver algo de eso. Los peores aprovechadores de este tiempo son los religiosos que ultrajan en relación y como yunta de los políticos de ese tiempo. Son los que les soban el lomo porque creen que pueden recibir algún tipo de migaja. Supuestamente, ellos dicen: Dios nos está bendiciendo de esta manera. Por eso le soban el lomo a los políticos. Entonces el profeta lo que está haciendo, se está levantando contra todo lo que es un sistema caído. En el Nuevo Testamento diríamos, es un sistema anticristo. Es un sistema contra Dios. Es un sistema corrupto. Es un sistema de maldad. No sé si hoy podría pasar algo parecido. Yo
de verdad no puedo creer lo parecido que es lo que denuncia Miqueas a lo que yo veo en nuestra misma sociedad. Hay opresión en el tiempo de Miqueas, hay juicio que es nefasto y solo se salva una pequeña porción del pueblo de Dios. No todos los que dicen ser pueblo de Dios, sino que una pequeña porción que se llama remanente. ¿Por qué? Porque ellos son los que han depositado su confianza en Dios y se han vuelto a Él en humildad y ven a su prójimo como alguien a quien ayudar, con quien vivir en armonía. El mensaje del profeta Miqueas es el de la búsqueda de personas que se parecen o que se parezcan a Dios. Recordemos que lo que significa la palabra Miqueas, el nombre Miqueas, significa ¿quién como Jehová? ¿Hay alguno como Jehová? Bueno, dijimos que en primera instancia esto podría significar, o podría ser porque el profeta cada vez que empezaba, o entre medio de su mensaje, decía ¿quién es como Jehová? Porque mucha gente vivía en idolatría. Pero también es porque Dios está buscando que nosotros, como su pueblo, nos parezcamos a Él, que seamos santos como Él es santo, que seamos justos como Él es justo, que seamos misericordiosos como Él es misericordioso. ¿Quién es como Jehová? Hoy Dios también está haciendo esta pregunta. ¿Quién es como yo? ¿Quién quiere ser como yo? Y si no lo somos, volvámonos nuevamente hacia Él. Miqueas, su mensaje y su mismo nombre lo dice. Vuélvanse a Dios, sean como Dios. O seamos como el Señor. En teología, respecto a esto, se dice que Dios tiene varios atributos y una parte de estos atributos son comunicables. Dios es amor, es bondad, es misericordioso. Y así también debiera ser su pueblo. Bueno, volviendo a lo que decíamos del bosquejo, dijimos que hay 3 acusaciones, vamos a ver la primera hoy. Un pueblo rebelde. Y también vamos a alcanzar a ver, por lo menos en parte, Dios será el pastor. Dios será aquel que guía a este rebaño llamado remanente. El verdadero rebaño de Dios, a estas ovejitas que son las que le siguen fielmente. Entonces, vamos a ir viendo esta tensión entre la acusación y el consuelo. La acusación y el consuelo, entre lo que le dice al pueblo rebelde y lo que le dice a su remanente. Esta tensión, y por eso puse ese elástico. Leamos palabra de Dios y empecemos leyendo el versículo 1, aunque lo miramos la semana pasada, solamente lo repito ahora en NTV, dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Miqueas de Moreset. Durante los años cuando Jotam, Acaz y Ezequías eran rey de Judá. ¿Por qué o para qué nos sirve saber que es en los años de Jotam, Acaz y Ezequías? Simplemente porque nos hace mucho más fácil fechar. Dijimos que el periodo del mensaje o del ministerio de Miqueas es desde el 735 o alrededor del 735 a.C. hacia alrededor del 700 antes de Cristo también, es decir, o podría ser entre 35 y 45 años su ministerio. Entonces, hoy vamos a empezar a ver el versículo 2 en adelante. Y lo voy a poner ahí en su pantalla para que usted pueda de alguna forma compartirlo conmigo. Pero quise poner algunas fotitos ahí, o mejor dicho, dibujos. Uno de ellos es acerca de lo que sucedió allí en Sinaí. ¿Y por qué quise poner este dibujo? O cómo podría haber sido o algo parecido para que usted se lo imagine. Porque lo que va a decir en estos primeros versículos es que Dios se le aparece a su pueblo. Dios vuelve a hacer conexión con su pueblo y se va a aparecer visiblemente. Bueno, ¿no estará hablando de su segunda venida? No lo sé. Probablemente en parte sí, pero gran parte de lo que dice este libro es muy literal, probablemente para el tiempo de Miqueas y poquito posterior. Pero fijémonos en esto, fíjense lo glorioso que debe haber sido cuando Moisés
se encuentra con Dios y el pueblo se encuentra con Dios ahí en la falda de este cerro, de este monte Sinaí, donde Dios hace estremecer todo y su gloria es tan notoria. Todos lo pueden entender que es la presencia de Dios. La gente teme y realmente se humilla delante de Dios. Dios se parece en gloria y majestad. Bueno, luego ahí en el desierto, Dios muchas veces se aparecía en forma de nube para cubrirlo durante el día cuando hacía calor ahí en el desierto. Y en la noche muchas veces también aparecía como una columna de fuego que les abrigaba. Fíjense lo milagroso de todo este encuentro de Dios con su pueblo. Y tantas veces se les aparece en tantas formas e interviene en la historia de una forma tan soberana. Pero esta aparición, la que Miqueas está a punto de hacernos ver, es distinta. Total y absolutamente distinta. Lo que quiero pedirle antes que leamos es que imagine. Si puede, cierre los ojos e imagine lo que la palabra de Dios nos va a decir. Ahora, si puede concentrarse en la lectura e imaginar al mismo tiempo, hágalo. Los voy a poner ahí en pantalla. Estos versículos 2 al 4. La primera que puse ahí, la primera versión que puse es la Biblia Nuestro Pueblo. Una versión muy, muy buena de un estudioso de la palabra de Dios que sin plata de nadie más que la propia, trabajó más de 40 años en su traducción. Alonso Choquel lo hizo y realmente por eso es muy buena, porque no tiene influencias ni manos negras por ahí. Muy, muy buena versión. Y escuche con atención la palabra del Señor. Recuerde cuál es la palabra clave aquí. Oiga, escuche. Entonces, ahora le invito también, como siempre hay que hacerlo cuando la palabra de Dios está describiendo algo, trate de imaginar. Escuchen, pueblos todos. Pongan atención, tierra y los que la pueblan. Que el Señor sea testigo contra ustedes. El Señor en su santo templo. Miren al Señor, que sale de su morada y desciende y camina sobre las alturas de la tierra. Bajo él se derriten los montes y los valles se resquebrajan, como cera junto al fuego, como agua que se derrama por una cuesta. Yo no sé qué se imagina usted, pero yo me imagino un gigante que tiene su cabeza por allá por las nubes, sus pies gigantes que van pisoteando todo lo que encuentra a su paso. Y va más allá que eso. Voy a poner otra versión a ver si vamos descubriendo algunas cositas. Esta Biblia se llama Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy. Esta versión es una de las que más me gusta, se la nombré la semana pasada para leer Profeta, es maravillosa. ¿Cómo dicen estos versículos en esta versión? Oigan, pueblos todos, escucha tierra y cuanto hay en ti. Sea el Señor Dios testigo contra ustedes, el Señor desde su santo templo, porque el Señor sale de su lugar. El Señor sale de su lugar. ¿Cuál es su lugar? Su santo templo, podría ser, pero vamos a ir más allá en un rato. Y descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Debajo de él los montes se derretirán y los valles se partirán, como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por una pendiente. Para mí el profeta está diciendo arranquen, que no va a quedar títere con cabeza. Y no va a ser en mucho tiempo más. Él ya está viniendo. Arranquen que viene el gigante con pies de fuego, que todo lo que pisa se derrite. Arranquen porque todo va a arder. Como cera, dice ahí. Como cera, así se quemará todo. Yo no sé si usted ha derretido cera con fuego. Yo lo he hecho hace varios años y aprendí que no hay que hacerlo. Por un accidente que tuvimos en la casa. Pero realmente prende, porque es combustible, muy,
muy rápido. La cera se derrite, pero después se quema total y absolutamente. Arranquen, que esta cuestión no es broma, está diciendo el profeta. Leo una versión más. NTV, que hemos venido leyendo ya hace harto tiempo. ¡Atención! Que los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor soberano hace acusaciones en contra de ustedes. El Señor habla desde su santo templo. Miren, observen, pongan atención nuevamente. Viene el Señor, sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten debajo de sus pies y se derraman sobre los valles, como cera en el fuego, como agua que desciende de una colina. ¿Sabe lo que yo me imagino aquí y lo que yo veo en este texto, en estos tres versículos, versículos 2, 3 y 4? Que Dios estaba sentado en su trono y ya se le agotó la paciencia. Entonces se va a parar y va a dejar la grande, va a dejar la escoba. Dios ya se aburrió de todo lo que está pasando. Y de alguna forma Miqueas es como ese alumno, ¿cierto? Ese compañero que está en la sala y que está sapeando para afuera de la puerta y que dice, ¡ahí viene el profe! Y el cascarraya. Si hay alguno parado, si hay alguno que esté ahí conversando, cuchicheando, le va a dar un guate, pero de aquello, diría la hermana Marta. No lo va a dejar sin anotación positiva, o sea, negativa, sino que lo va a expulsar. No va a quedar así el asunto, porque ya se agotó la paciencia. Miren, es inminente. No esperen, no es broma. No es como el cuento de Pedrito y el lobo. El Señor ya está aquí. El Señor está aquí. Ahora, ¿qué tiene que ver la tierra, los montes? Mucho. De hecho, desde el Pentateuco se nombran estas mismas cosas como testigos. Ya que Dios no puede poner a alguien mayor por testigo, pone a la naturaleza, su creación, como testigo de lo que Él está diciendo. Entonces, los acusados, los que parecen ser pueblo de Dios, pero que no lo son, debieran sentirse terriblemente avergonzados porque se está descubriendo lo que ellos son realmente. Hay muchas personas que viven de apariencia, pero Dios está diciendo, todo va a salir a la luz. ¿Y saben por qué? Porque tengo las pruebas. Yo soy el fiscal. Dios mismo es el que presenta esta acusación en contra de los que dicen ser su pueblo, pero no lo son. Pero el llamado es, una vez más lo digo, vuélvanse hacia mí. Miren, observen, pongan atención a lo que Dios está diciendo. Porque Él está llamando a su pueblo siempre a volverse a Él. Estas dos imágenes que puse ahí son de un volcán haciendo erupción y cómo después de un terremoto se parte la tierra. Nahum, que es relativamente cercano al tiempo de Miqueas, tiene un anuncio bastante parecido. De hecho, el capítulo 1 es muy, muy parecido al de Miqueas. Pero hay una gran diferencia también. Nahum da su anuncio contra Asiria, contra Nínive. De hecho, también Nahum es muy parecido a lo que había dicho Jonás. Qué buena predicación tuvimos el domingo acerca de Jonás. Te pasaste un 7, Javier. Bueno, Jonás predica a los ninivitas alrededor del 850 a.C. y 150 años después, 200 años después, predica Nahum. Y dice prácticamente lo mismo, pero en el tiempo de Nahum sí se cumple. ¿Y qué es lo que dice Nahum? Dios va a descender de su trono y va a dejar la escoba. ¿Le parece conocido? Es lo que acabamos de leer. Pero él está profetizando a un pueblo que es enemigo del pueblo de Dios y enemigo de Dios, por lo tanto. La diferencia es que Miqueas está diciendo lo mismo acerca de los que dicen ser su pueblo, pero no lo son. Entonces, es terrible esto.
Porque lo que Dios realmente está diciendo es los que dicen ser mi pueblo, pero que no lo son, se convierten en enemigos. Qué terrible de que aquellos que no son sinceros en su corazón se convierten en cualquier cosa menos en algo neutro. Porque no se puede ser neutro contra o frente a lo que Dios es. O le amamos o le servimos, somos verdaderamente su pueblo o no lo somos. No se puede ser neutral en esto. ¿Por qué va a pasar todo esto? ¿Por qué es que Dios está tan airado? ¿Por qué es que Dios está tan enojado o enfurecido? ¿Por qué va a hacer juicio? Leamos el versículo 5. Versículo 5 dice, ¿y por qué sucede esto? Estoy leyendo en NTV. Es a causa de la rebelión de Israel. Lo leo una vez más. Es a causa de la rebelión de Israel. Sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital. ¿Dónde está el centro de la idolatría en Judá? En Jerusalén, su capital. Fíjese que aquí nombra a dos ciudades. Una es Samaria, que era la capital del reino del norte, y otra es Jerusalén, que es la capital del reino del sur. Y esto van a ser, de alguna forma, la simbología de que todo Israel está contaminado. Todo el pueblo de Dios, o los que dicen ser pueblo de Dios, está contaminado. Qué terrible. Entonces, en primer lugar, ¿por qué les pasa esto? Por su rebelión. Escucha si vas a escuchar. No seas rebelde. Entonces lo que está diciendo Samaria no escucha. Y se quedó pegada en su idolatría. Jerusalén, aquellos que tienen el santo templo, aquellos que tienen los ritos ahí mismo, han sido afectados también. Y durante el libro también se describe esto. Estos que parecen ser tan santos, no lo son, porque están contaminados también ellos. Y el santo templo no les va a proteger. De hecho, tiempo después, lo que sucede justamente a manos de los babilonios es que el templo es destruido. Lo que creían ellos que les iba a proteger también es destruido. Ellos son falsos profesantes de Dios. Ellos aman más la religiosidad que Dios mismo. Lo digo de otra forma. Es como aquellas personas que tienen un lugar llamado iglesia para muchos, o templo, como le quieren llamar, y que ese lugar es sagrado. No, aquí no puedo hacer nada. No se puede decir nada porque aquí está Dios. Sin embargo, en sus casas, en sus trabajos, en donde estudian, con sus amistades, son cualquier otra cosa menos pueblo de Dios. Entonces son idólatras de su religión. Muchos cristianos yo supongo que actúan de esa forma, por lo que me han contado. ¿Qué más está pasando en este pueblo de Dios? La idolatría. Bueno, ya dijimos que hay mucha gente que idolatra su religión y que lo pone o antepone delante de Dios. Probablemente las altas montañas que describe primero Miqueas en los primeros versículos, versículos 2 al 4 que leímos hace un ratito, donde Dios va a poner sus pies, son representativos de esta clase alta, de esta clase política o poderosa, y Dios va a aplastar. Dios va a hacer que todo eso baje y que sea allanado. Es decir, que los más poderosos queden al mismo nivel que cualquier otro. Dios está tan enojado. Y fíjese que el más alto reproche aquí en todo este libro no es para los que se dicen ser enemigos de Dios, literalmente, sino para un supuesto pueblo de Dios que no quiere escucharle ni obedecerle. Y este es el litigio de Dios. Este es la acusación de Dios. El Dios que mora en su templo, que en algunas versiones se traduce como, o la morada de Dios se traduce como el cielo,
y en otras se traduce como el templo. Sea cual fuere a lo que se está refiriendo el profeta Miqueas, está diciendo, Dios no ha dejado de observar. Probablemente muchos han dejado de mirar, de escuchar, pero Dios está atento a la jugada. Dios está observando. Y Dios es incomparablemente santo. Es el que ventilará todas las vergüenzas, las inmundicias de estos que dicen ser pueblo de Dios, pero que no lo son. Es la hora y es ahora cuando todos deben volverse a Él. Este gigante que atraviesa las cordilleras, las nubes para hacer justicia en la tierra. Este Dios que avanza impetuosamente y nada lo puede detener. La creación va a quedar estupefacta. Todos los habitantes de la tierra van a quedar a sí mismos. Yo supongo también que Dios no solamente presenta la tierra, los montes, como testigos, sino también diciendo que son su posesión. Y de alguna forma Dios está muy preocupado de lo que es la ecología. Y como cristianos hemos sido bastante preocupados que la tierra y todo lo que hay en ella es posesión de Dios y no nuestra. Ojo con eso. Entonces, lo que está anunciando el profeta es que el juicio de Dios está aquí. No va a tardar. Finalmente, lo que les pasa a estos pueblos o naciones, a Israel y a Judá, el reino del norte y del sur, es que debían ser sinceros. Porque el problema era su corazón. Ellos decían ser pueblo de Dios, actuaban religiosamente impecables, pero su corazón estaba lejos de Él. Lejos de Él. Vuelvo a decir lo que dije la semana pasada. Es como cuando la gente dice, yo conozco un canuto. Terrible. Terrible. Ese que en la universidad se desbanda, pero el fin de semana anda con impecable, con su ropita y parece prácticamente un semidios. Bueno, sincero de corazón. Y esta palabra sincero me hizo clic hace bastante años y por eso lo ocupo bastante. Y cuando la aprendí, ¿qué significa? Y es cuando el artesano que tiene un jarrón, que tiene algún tipo de elemento que haya hecho, se le raja, y para no perder eso que está malo, lo que hace es ponerle cera en la rajadura para que se vea bueno. La pinta y parece que está tan lindo, y a vista de todos los que no saben, es tan lindo. Pero el que sabe va a tomar un palito y va a golpear un poquito y va a decir, esto no suena como algo que está bien. También sincera, porque esa cera que se le pone es de donde viene esa palabra, es cuando se puede contrarrestar o contraponer a la luz. Entonces se ve la cera, la hendidura que hay entre medio. Sinceridad delante de Dios. Reconocer quiénes somos, porque a Él no le podemos engañar. Él es el que todo lo sabe y el que todo lo ve. Y así como lo vio en el tiempo de Miqueas, y el profeta también lo vio, nosotros estamos expuestos delante de Dios. No le podemos engañar. Podemos aparentar muchas cosas, pero a Dios no lo podemos engañar. Así que no seamos religiosos nominales, sino religiosos de verdad, porque la palabra religión no es mala, sino llevar mal esa religión, ser religioso de mentira, falso, de esos que son de cartón, acme, de esos que fallan siempre, aunque parezcan muy lindos. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto que viene pasando en el pueblo de Dios? Veamos versículos 6 y 7. Así que yo, el Señor, haré de la ciudad de Samaria, el reino del norte, un montón de escombros. Sus calles serán aradas para plantar viñedos. Haré rodar las piedras de sus paredes hacia el valle, hasta dejar al descubierto sus cimientos. Todas sus imágenes talladas, es decir,
con las cuales hacían idolatría, todas sus imágenes talladas serán aplastadas, todos sus tesoros sagrados serán quemados. Estas cosas fueron compradas con dinero ganado por su prostitución, pero ahora serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lugar. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto que están haciendo los que supuestamente son pueblo de Dios? La ciudad de Samaria era una ciudad bastante prominente en el tiempo que empieza su ministerio Miqueas, 735. Muchas lucas. Lo que el profeta Miqueas dice 15 años después de que empieza su ministerio es una realidad. En el 722 Samaria cae y es arrasada. Queda en escombros. Escombros. Es como que alguien anunciara hoy: Santiago va a ser un montón de ruinas. ¿De dónde? ¿De dónde? Si per cápita estamos bien. Per cápita estamos súper bien. En general, todos recibimos muchas lucas, van a decir algunos. ¿Por qué? Porque en realidad en Santiago hay muchas lucas. ¿Está mal repartida la torta? Sí, sin ninguna duda. Pero de que hay lucas, hay lucas. Entonces, esta ciudad de Samaria fue reducida a escombros. No quedó nada. Nada. Pero el profeta sigue diciendo algo aún más allá. Y dice: esta ciudad, esta capital, no solamente va a quedar en escombros, sino que van a ser retirados los escombros y se va a volver campo. Y nadie más va a vivir ahí. A ver, perdón, es como si dijeran que Santiago se va a convertir en campo y que van a arrasar tanto con ella que... No, yo no lo creo. Imagínense lo que es estar en ese tiempo. Por eso no le creen a los profetas. Porque dicen cosas tan fuertes que son increíbles. Y como hay profetas mentirosos en todos los tiempos que le anunciaban supuestamente lo bueno de parte de Dios, esta gente no quiere creer. Esta gente simplemente está con sus oídos tapados. Por eso, vuelvo a repetirlo, el llamado de Miqueas es: presten atención que el Señor está aquí. Nadie puede escaparse de su presencia. Debían ser sinceros en su razonamiento. Ciudad arada. Ciudad también saqueada. Déjeme leer nuevamente el versículo 7. Todas sus imágenes talladas serán aplastadas, los ídolos, lo dijimos. Todos sus tesoros sagrados serán quemados, los tesoros que tenían en templos idolátricos. Estas cosas fueron compradas con dinero ganado por prostitución. ¿A qué se refiere el profeta Miqueas? Bueno, muchas de las religiones del tiempo del profeta Miqueas terminaban en orgías. De hecho, probablemente las que él nombra como las alturas sean estos templos idolátricos que se ponían justamente en lo más alto de los cerros. Estas esculturas idolátricas que se ponían en lo más alto de los cerros. Y dice: todo esto se ganó con inmoralidad. ¿Por qué lo dice así? Porque era literal. En ese tiempo, estas liturgias de otras religiones terminaban muchas veces en orgías. ¿Por qué? Porque los que ofrendaban en retribución a su buena ofrenda, le pasaban mujeres para su deleite sexual. Entonces era literal. Pero lo que está diciendo el profeta: eso mismo que ustedes han hecho se les va a volver en contra, porque eso es lo que vienen a buscar y se los van a llevar lejos. Ya esos enemigos de Dios van a hacer lo mismo. Entonces también van a recibir su propia retribución. Y eso lo dice el profeta Isaías, que es contemporáneo de Miqueas. Pero finalmente es eso justamente. Dios no va a hacer diferencia entre enemigos directos del pueblo de Dios o los que dicen ser pueblo de Dios. No va a hacer diferencia. Porque Dios sí que es sincero en lo que hace y en lo que quiere hacer.
Ya dijimos que hacia el año 722 a.C. cae Samaria y empieza a ocurrir una tras otra todas estas cosas que Dios había hecho. Pero Judá, es decir, el reino del sur, no queda exento de todo esto. Pero Dios les libra. Dios les libra de una forma milagrosa. ¿Por qué? Porque Él quería cumplir sus promesas con el pueblo de Dios. Entonces, la amenaza afecta a todo igual, pero los mensajes vienen siendo mucho más fuertes para el reino del norte. Sigamos entonces con la lectura. Capítulo 1, versículo 8 dice: Por lo tanto lloraré y me lamentaré, andaré descalzo y desnudo, aullaré como un chacal y gemiré como un búho, dice el profeta. Voy a estar de duelo por lo que anuncio. ¿Por qué dice esto? Porque el verdadero pueblo de Dios no hace juicio. Dios es el que está enjuiciando. Dios es el que está presentando el caso, no Miqueas. El verdadero pueblo de Dios, así como Miqueas, no se alegra del juicio de Dios, sino que es compasivo, es misericordioso. El profeta está de duelo, como lo decía, ya que el juicio de Dios está a la puerta. En la destrucción de Samaria, el profeta ve una amenaza tan terrible que para él es una pena sin comparación. Es una pena muy, muy terrible. Versículo 9. Pues la herida de mi pueblo es demasiado profunda para sanar. Pues la herida de mi pueblo es demasiado profunda para sanar. No hay quien la sane. En Reina Valera dice llaga podrida, pero aquí dice la herida es demasiado profunda para sanar. Es una herida que está infectada. Ha llegado hasta Judá, aún hasta las puertas de Jerusalén. Entonces, ¿qué está diciendo? La llaga podrida es todo el pueblo de Dios, inclusive parte de ella está llegando a Jerusalén. Por eso parece que se libra Jerusalén, porque está afectada, pero ahí radica un remanente. No sé si usted ha visto alguna vez una llaga podrida, pero no es lo más lindo del mundo. Y así es como Dios describe a estos que parecen ser pueblo pero no lo son. Está tan afectado que hay que extirparlo de raíz. Una persona hace un tiempo me comentaba que había tenido algunos problemas de salud y que justamente le pasó algo de esto y que vez tras vez tenía que ir al médico. Y lo que hacía el médico, le hacía raspaje por el lugar donde se encontraba esta herida. No podía hacerlo con anestesia y dice que era un dolor tan tremendo, pero que si no se lo hacía, simplemente tenían que cortarle toda esa parte. Y dice que ese dolor no se lo da a nadie. Y le tenían que después cortar parte de su carne y después vuelta a hacerlo y vez tras vez. Y esto es lo que está describiendo el profeta. Hay que erradicar de raíz la llaga podrida. Porque si no, esto no se va a sanar. Y esto es justamente lo que hace Dios. Y parece que le da bastante buen resultado porque, de hecho, después de que Judá, el pueblo del sur, el reino del sur, se va exiliado a Babilonia, no a Siria, porque el reino del norte se va exiliado a Siria, el reino del sur se va a Babilonia, y vuelven, algunos pocos, nunca más se dan a la idolatría. Entonces es extirpado el problema. Quiera el Señor que no tenga que pasar ese tipo de cosas entre nosotros para que nos volvamos a Dios, sinceramente. Luego de esto, el profeta hace un juego de palabras bastante lindo en hebreo. Ese es el problema, porque en el español es difícil hacer este juego de palabras, pero quise explicarlo de alguna forma. Y vamos a ir leyendo versículo por versículo. Ya que describió esta herida profunda, esta herida que está infectada, dice, no lo vayan a decir a otros lugares. Leo el versículo 10. No se lo digan a nuestro enemigo en Gad, que esta llaga está tan profunda, está tan podrida. No lloren en absoluto. Ustedes, pueblo de Bet-le-Afra, revuélquense en el polvo para mostrar su desesperación. Entonces primero habla de dos pueblos o de dos ciudades pequeñitas que estaban cerca de Israel,
bueno, vamos a después mencionar algunos lugares y mostrarlo. Pero está hablando de Gat, como ya lo mostramos en el mapa, una ciudad filistea. Bet Leafra, también una ciudad pequeñita. Y lo que está diciendo, Gat significa anuncien. Y de una forma muy linda, Miqueas dice, no lo vayan a decir, no lo anuncien en Gat. Está haciendo un juego de palabras. No lo digan donde se llama anuncien lo que está pasando. Bet Leafra, casa del polvo o casa de la vergüenza. No vayan a pasar vergüenza ya. Está diciendo donde es la casa de la vergüenza. Bet Leafra, también como significa casa del polvo, tiene que ver con todo este rito que tenían en la antigüedad de echarse ceniza encima cuando estaban de luto. No lo hagan. No lo hagan porque ellos son finalmente nuestros enemigos. Zafir, placentero. Leamos el versículo 11. Ustedes, pueblo de Zafir, vayan como cautivos al destierro, desnudos y avergonzados. Ustedes que se supone que son la tierra de lo placentero, van a ir cautivos, desnudos y avergonzados. Totalmente lo contrario, avergonzados. El pueblo de Saanán no se atreve a salir de sus murallas. El pueblo de Bet Esel gime porque su casa no tiene apoyo. Saanán suena como Tseón, de hecho son palabras primas, diríamos, o hermanas, y significa salir o emigrar. Ustedes no vayan a salir a donde salen o emigran. Marot suena como Mara, amargura. No se ayuden en ello, no se apoyen en ello. Les va a salir algo amargo. Versículo 13. Enganchen los caballos a sus carros y huyan. Pueblo de Laquis. Laquis suena como Laquil, que es corceles. Enganchen los caballos a los carros y huyan a Laquis, donde están los corceles, o que significa corceles. Ustedes fueron la primera ciudad de Judá que siguió a Israel en su rebelión e hicieron caer a Jerusalén en pecado. Versículo 14. Den regalos de despedida a Moreset Gat. Aksib, destrucción. Den regalo de despedida, ¿cierto? La ciudad de Aksib ha engañado a los reyes de Israel. Y esta será destruida, lo que significa este nombrecito. Versículo 15, Maresa. Suena como Maracha, conquistador. Versículo 15. Oh gente de Maresa, yo enviaré un conquistador para tomar su ciudad. Y los líderes de Israel irán a Adulam. Ustedes que son conquistadores serán conquistados. Versículo 16. No, eso nos va a quedar para después. Entonces lo que está haciendo el profeta es un juego de palabras, ¿cierto?, entre la ciudad y su significado. No vayan a llorar donde quieren, no le pueden ayudar. No vayan a llorar donde los filisteos, los fenicios, donde Saanán, porque ellos no cumplen su palabra. Entonces aquí tenemos nuevamente el mapita y está bastante alejado ahí, pero esta parte sería Israel o el reino del norte. Esta parte un poquito más abajo sería el reino del sur. Un poquito más al norte queda Fenicia y hacia el este o noreste quedaría Siria. Acá abajito Egipto. Entonces de todos estos lugares el anuncio del profeta o la palabra de Dios está diciendo: no vayan para allá, no vayan a buscar ayuda, no vayan a llorar donde este pueblo que no les va a ayudar. No sean ilusos. ¿Cómo van a ir a llorar allá si los egipcios les dieron vuelta a la espalda cuando dijeron que eran sus socios? De hecho, gran parte del problema que tenía el pueblo de Dios era por esto mismo, porque había confiado y ha hecho alianzas estratégicas comerciales con pueblos que finalmente no cumplieron nada de lo dicho. Entonces quiero volver a poner esta lámina diciendo que la palabra de Dios
va a describir siempre. Y aquí en Miqueas es muy fácil notarlo. Esto ha pasado o esto va a pasar porque ustedes en el pasado han sido malos. Entonces viene destrucción. Arrepiéntanse hoy. El sentido es que derramen lloro delante de Dios. No vayan a llorar a otro lado. No vayan a llorar a las casas comerciales para que le presten plata. Olvídense de eso. No pongan su confianza en cosas que no debieran ponerla. Sean transformados delante de Dios porque Dios les va a sostener. Dios les va a ayudar. Dios va a estar con ustedes, pero vuélvanse a Él hoy. Y el último versículo dice: oh pueblo de Judá, rapen sus cabezas en señal de aflicción, de luto. Esa era una de las formas que yo no he hecho este año, de raparme. Porque sus amados hijos les serán arrebatados. Rápense hasta quedar calvos como un buitre, porque sus pequeños serán desterrados a tierras lejanas. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Pero lo que está diciendo el profeta es que ni los niños se van a salvar de esta. Qué terrible, qué terrible. Hasta los niños van a ser afectados. Wow. Entonces, yo solamente quiero, para terminar, decir que no sé si alguno ha escrito alguna pregunta o si lo va a hacer. Voy a dar un tiempo para aquello, por si alguien quiere escribir algo. Que esta descripción que el profeta hace de su tiempo probablemente sea una descripción que gran parte del pueblo de Dios ve de su propia realidad en cualquier tiempo, en cualquier momento. La injusticia es parte de la realidad humana, porque el ser humano sin Dios es inherentemente pecador. Dios nos está llamando también a nosotros como pueblo de Dios a que manifestemos su gloria, no su juicio. Porque Él es el que puede hacer juicio y tiene todos los elementos para hacerlo. Nosotros no nos queda más que mostrar su misericordia, amar la misericordia, hacer justicia y vivir humildemente delante del Señor Todopoderoso. No sé si hay algún comentario por ahí, no veo ninguno que sea nuevo o que podamos contestar. Solamente mando ahí, ya que no la había saludado, un abrazo muy fuerte a mi hermana María Isabel. Que Dios la bendiga mucho. Qué bueno que se puede conectar, nos alegra mucho. Bueno, oremos al Señor y digámosle: Señor, haz de nosotros un pueblo justo, un pueblo que te ama, un pueblo que ama la misericordia y que vive en humildad. Señor, te damos gracias en este tiempo por tu maravillosa palabra. Gracias porque tú una vez más nos llamas la atención y nos indicas que debemos ser un pueblo que manifiesta tu gloria, un pueblo que manifiesta tus virtudes, que te vive a ti realmente y que por eso ha sido transformado. Oh Señor, que así sea en cada una de nuestras vidas, que realmente vivamos para tu gloria y seamos ese pueblo glorioso que te ama y te sirve en todo lugar y en toda circunstancia. Señor, que seamos el remanente, que a pesar de cualquier circunstancia adversa podamos adorarte y servirte con toda nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un abrazo para todos y todas. Dios les bendiga y vayan a ver la previa. Yo también voy a ver el partido. Un abrazo gigante. Nos vemos. Bye bye.